Cuando vamos a empezar a hacer el análisis del escalado que vamos a trabajar en masculino, debemos tener en cuenta varios parámetros. El primero, el cuadro de tallas que nosotros encontramos en la página número 64 de nuestro manual de patronaje viene en pulgadas. Ya nosotros en este punto hemos, digamos que aprendido a hacer la lectura de este cuadro de tallas, tenemos claro por qué lo debemos pasar a centímetros y tenemos claro cómo es que funciona. Sin embargo, voy a hacer un recorderis rápido por si de pronto no lo tenemos en mente, no nos acordamos. Voy a dejar el link donde se explica toda esta información. Primero, la lectura de nuestro cuadro de tallas viene en pulgadas, ¿cierto? Trae un encabezado que dice talla, pero debo tener en cuenta que una cosa en masculino son las tallas para las prendas superiores y otras cosas son las tallas para las prendas inferiores. Que cuando nosotros hablamos de prendas superiores, debemos tener en cuenta que la prenda superior se categoriza o sale por el contorno de cuello que vamos a trabajar en centímetros. ¿Listo? Entonces, primera característica, cuando estemos trabajando con este cuadro de tallas, debemos tener en cuenta que las tallas que aparecen como encabezado no corresponden hacia lo superior y hacia lo inferior. Que cuando vamos a trabajar las prendas inferiores, debemos tener en cuenta que se categorizan es por el contorno de cintura en pulgadas. Básicamente es como si la talla que nosotros tenemos como encabezado no fuese la talla con la que vamos a trabajar, sino que fuesen los dos primeros, digamos que cuadritos o medidas con los que vamos a trabajar. ¿Por qué? Si yo vengo y reviso acá, en este caso me está diciendo talla 34, ¿cierto? Si vengo y reviso, según lo que acabo de explicar, contorno de cuello 34, es decir, sí corresponde o sí coincide la talla que estamos trabajando. Y si vengo y reviso contorno de cintura, me va a dar 28, es decir que en este caso no corresponde a la talla que me está entregando. Si vengo y reviso la talla 34 de pantalón, debo buscar es contorno de cintura en pulgadas, talla 34. Aquí está, ¿listo? Esa es, digamos que la característica principal que nosotros vamos a identificar. ¿Qué otros elementos debemos tener en cuenta? Cuando nosotros hablamos de reconocimiento de la estructura corporal, proporciones, por qué trabajamos masculino en pulgadas y todo este sistema de medida que hemos venido trabajando dentro de un marco histórico, nos dábamos cuenta o hacíamos el análisis principal de las tallas masculinas salían en principio, ¿sí? O las proporciones de las tallas masculinas salían en principio por cada 4 pulgadas, es decir, 34 pulgadas, digamos que en la época antigua donde salen las proporciones no existía la talla 35, no existía la talla 36, no existía la talla 38, sino que 37, sino que pasaban de una vez a la talla 38. Es decir, que todas las proporciones que nosotros vamos a encontrar de análisis de masculino están enfocadas a cada 4 pulgadas. ¿Listo? Es decir, que en principio, si nosotros vamos a hacer un análisis para poder escalar y poderlo manejar, según lo que ya habíamos trabajado en nuestra teoría, insisto, de estructura corporal o reconocimiento de la estructura corporal, voy a tener que trabajar según esto con las tallas de la talla 34, de la talla 38 y de la talla 42, como si las otras tallas no existieran o no se trabajaran. Como hemos cambiado y digamos que se ha modernizado tanto todo el tema del tallaje, hoy por hoy las industrias y demás, nosotros aquí tenemos tallas por pulgada, es decir, 33, 34, 35, 36 y demás. Pero resulta que cuando nosotros lo vamos a pasar como tal ya a un análisis de escalado, tanto para infantil como para masculino, aquí estoy hablando únicamente de masculino, pero tomo la referencia de infantil por si acaso, únicamente vamos a trabajar bien sea o con las tallas pares o con las impares. Es decir, que cuando estamos haciendo el análisis del cuadro de tallas, lo vamos a hacer es entre par y par, cada 2 pulgadas, o si lo vamos a hacer impares, lo vamos a trabajar desde la impar cada 2 pulgadas. No lo vamos a trabajar como lo trabajamos en femenino, que es entre talla y talla. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar casi que rupturas o vamos a encontrar casi que incrementos muy bajos para poderlo manejar.
teniendo en cuenta que en principio todo nos lo entregaban para trabajar cada 4 pulgadas o que el análisis con el que vamos a trabajar se trabajaba en principio para cada 4 pulgadas. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya bajo el contexto del cuadro de tallas de la página número 64, vamos a empezar a hacer explicaciones de los materiales adicionales. Entonces, primero, nosotros estamos trabajando una metodología que lo dice en letra pequeña. Trabajamos medidas en centímetros, es decir, todos los moldes que nosotros trazamos o todos los moldes que nosotros hacemos van en centímetros, pero nuestro cuadro de tallas está en pulgadas. Entonces, ya que nosotros hemos trabajado masculino, se han dado cuenta que hemos trabajado con un cuadro de tallas que se les entrega ya en centímetros, es decir, hacemos la conversión de estas pulgadas a centímetros. Hasta aquí es un resumen de lo que ustedes han venido trabajando, nada del otro mundo. Fíjese aquí, ya está su cuadro de tallas en centímetros. Y dentro de eso viene entonces la división de las tallas superiores, tallas inferiores, que era lo que explicábamos aquí al inicio, y vienen las medidas con las que estamos trabajando. Aparece un segundo factor, entonces, primero, de pulgadas a centímetros, que corresponde a la lectura del cuadro de tallas. Luego nos aparece un segundo factor y es que por lo menos cuando nosotros hacemos las bases superiores, fíjese acá en la teoría y en la metodología, todo lo trabajamos por fórmulas, ¿cierto? Es decir que de este cuadro de tallas, cuando nosotros hablamos de la medida del hombro, del ancho del pecho, del ancho de la espalda, el largo de la línea o la altura de la línea de profundidad de sisa, no lo sacamos del cuadro de tallas, sino que lo sacamos es por fórmula, es decir, medidas deducidas. Ya en este punto y a estas alturas usted debe estar más que familiarizado o familiarizada en cómo funcionan y en cómo se trabajan las medidas deducidas. Es decir, aquí no vamos a entrar al detalle de por qué o cómo funciona, porque usted ya ha aplicado esta teoría, ya la ha probado y ya ha experimentado. Simplemente vamos a hacer análisis de los diferentes procesos para poder llegar a los focos de escalado. Entonces, primero, este cuadro de tallas podríamos decir que para hacer nuestro patrón base superior, llámese clásico, slim fit o fit fit, el que usted vaya a trabajar, únicamente trabajamos con contorno de cuello, con contorno de pecho y con largo de talle. No trabajamos con ninguna otra medida. ¿Qué quiere decir? Básicamente podríamos decir que la mitad del recorrido del cuello, la mitad del recorrido del cuello, cuello delantero, cuello vertical, altura, bueno, cabeza de manga no, en este caso ancho de espalda, ancho de pecho y demás, no la trabajamos como si se trabaja en femenino. Por eso nosotros hacemos nuestro análisis de cuadro de tallas directamente desde femenino. Básicamente podríamos estar diciendo que todas estas medidas que me está entregando el cuadro de tallas no las utilizamos según nuestra teoría. Quiere decir que para que podamos hacer escalado de nuestros patrones base, necesitamos primero identificar cada una de estas fórmulas con medidas y pasarlo a un cuadro de tallas. Básicamente es construir o hacer un cuadro de tallas por medidas deducidas como lo hacíamos en primer trimestre. Es decir que en este punto no me basta con coger este cuadro de tallas y decir, ah, no, es que la diferencia entre la talla 34 y la talla 36 es de 2 centímetros, la diferencia entre la 36 y la 38 es de 2 centímetros, como lo hacíamos en femenino. ¿Por qué? Porque me hacen falta todas las medidas de construcción, desde hombro, pasando por ancho, pasando por línea de profundidad de sisa y demás. ¿Qué quiere decir? Que en este punto, este cuadro de tallas en pulgadas de la página número 64 es informativo. Que este cuadro de tallas que nosotros trabajamos, que es la conversión de la página 64 en centímetros, lo aplicamos por lo menos en la parte superior solamente con 3 medidas, ¿cierto? Que este cuadro de tallas no corresponde a lo que nosotros tenemos en este momento como básicos. Es decir, si usted hizo sus básicos como aparece tal cual en la página número 68 del manual, que lo más seguro es que sí, porque así lo hemos trabajado y así lo hemos explicado,
no le va a servir este cuadro de tallas. Pero si usted hizo sus básicos basándose con las medidas del cuadro de tallas, pues seguramente sí le va a funcionar o sí puede hacer el análisis de cuadro de tallas para identificar cuánto es el incremento de talla por talla y cuánto es que debe escalar. Traducción. Si usted cuando estaba haciendo su molde decía, listo, largo de talle, línea de profundidad de sisa, va a la mitad no sé de dónde, luego viene y dice ancho de espalda, no es pecho dividido en 7 más 6, sino que toma aquí ancho de espalda, la talla que está trabajando y lo divide en 2 y lo aplica. Que cuando usted estaba trabajando el hombro no le salía deducido, sino que usted venía y buscaba el largo de hombro y esa era la medida que usted venía y aplicaba. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo trabajamos según este cuadro de tallas? Por lo menos para las prendas superiores. Porque nosotros en las prendas superiores tenemos un patrón slim fit, otro clásico, otro fit fit e incluso una silueta clásica, una silueta sastre. Es decir que si usted va a escalar su patrón de sastre, debe hacer la construcción correspondiente a su cuadro de tallas. ¿Por qué? Porque usted está aumentando, aplicando fórmulas, de acuerdo a eso usted va haciendo un desarrollo. Es decir que para que usted pueda empezar a escalar masculino, lo primero que debe hacer es tomar este cuadro de tallas y hacerlo o rehacerlo de acuerdo a las fórmulas que está aplicando para poder sacar las medidas deducidas. Es decir, usted cuando vaya a hacer la conversión, usted debe decir, entonces, ya no es P dividido 7 más 6, sino que vamos a hablar de ancho de espalda. Ya no es P dividido en 7 más 5, sino que vamos a hablar de ancho de pecho. Es decir, que esta es la medida con la que vamos a trabajar. Ya no es pecho dividido en 2, sino que es vértice de pinza. Ya no es P dividido 6 más 9, sino que es línea de profundidad de sisa. Ya no es caída de hombro o ya no es A dividido 6, sino caída de hombro. Posterior. Ya no es A dividido 3 más 1, sino caída de hombro delantero. Y tiene que ir desarrollando y sacando la fórmula con la que usted está trabajando. Es decir, en este caso nuestra medida principal es P. Y según mi teoría del manual me dice que P equivale a contorno de pecho. Es decir que si voy a hacer el escalado de las tallas pares, debo tomar la talla con la que vaya a empezar. Nosotros hemos trabajado todo sobre la talla 34, así que tomamos el contorno de pecho 34, aquí anatómico, tal cual cuadro de tallas, y empezamos. P dividido en 7 más 6 igual ancho de espalda, o mitad de ancho de espalda. P dividido 7 más 5, mitad de ancho de pecho. ¿Cómo sacamos A? Entonces me dice que es P dividido 20 más, recuerde que nosotros aquí hicimos un pequeño ajuste, ya esto lo hemos explicado por qué o cómo funciona, más 2.5 es igual a A. A dividido, así sucesivamente es que lo vamos a ir sacando. Entonces, ya teniendo claro de dónde sale, vamos a dar apertura a este análisis de cuadro de tallas. Entonces es como si volviéramos a hacer, insisto, el cuadro de tallas según las medidas, fórmulas y demás que ya hemos aplicado en nuestros básicos. Primero, ¿tengo el contorno de cuello? Sí, es el mismo que estoy trabajando en mi cuadro de tallas. Me dice línea de profundidad de sisa. Entonces, línea de profundidad de sisa es P dividido 6 más 9. ¿Qué tengo que venir a hacer acá? Decir de la talla 33 equivale a tanto, 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 y así sucesivamente para saber cuál es la medida según la construcción del básico. Es decir, si usted hizo un, no sé, básico con un cuadro de tallas que sacó las medidas del cuadro de tallas como se hace en femenino, pues usted no va a tener que hacer la construcción. Si usted está haciendo este tipo de ejercicios, o sea, este tipo de trazos, que es lo que nosotros aplicamos en masculino y en infantil, lo más seguro es que usted tenga que hacer la reconstrucción del cuadro de tallas desde las fórmulas, pasando por las medidas con las que usted va a trabajar. Entonces, fíjese que es devolvernos a primer trimestre cuando hablábamos de análisis o de cuadros de tallas deducidos, que empezábamos, llevamos unas fórmulas y sacábamos, es venir a hacerlo aquí, ya aplicado a masculino. ¿Listo?
Entonces aquí me está diciendo, vamos a trabajar con ancho de escote posterior, que corresponde a la letra A, pero resulta que en la letra A también me dice que es profundidad de escote delantero. Fíjese acá, tengo entonces el ancho del escote posterior, que es la letra A, y tengo acá la profundidad del escote delantero, que también corresponde a la letra A. Luego viene y me dice A dividido 3, que es igual a alto de escote posterior. ¿De dónde lo estoy sacando? Ve acá la fórmula, A dividido 3. ¿De dónde me está apuntando? Alto de escote posterior. ¿Cuál es la siguiente? A menos 0,5 me dice que es el ancho del escote delantero. Fíjese acá, A menos 0,5 corresponde a lo que estamos trabajando. Luego me dice caída de hombro, recuperación de talle, pinza de almilla, que equivale a A dividido 6. ¿Dónde lo estoy trabajando? Fíjese acá, A dividido 6 en recuperación de talle y A dividido 6 en caída de hombro posterior. Luego me dice caída de hombro delantero, A dividido 3 más 1 centímetro. Vengo acá, A dividido 3 más 1 centímetro, ¿dónde lo estoy trabajando? Directamente en caída de hombro. Luego me dice ancho de espalda clásico, ancho de pecho clásico, vértice de pinza clásico. Resulta que aquí nosotros vamos a hacer el análisis de slim fit, usted hace el de escalado o el del análisis del clásico y de la sastre aparte. Únicamente acá voy a explicar el slim fit para que usted pueda hacer el desarrollo y se dé cuenta cómo es el ejercicio. Es decir que en este caso no vamos a trabajar ninguna de esta fórmula, sino que pasamos directamente a ancho de espalda slim fit, P dividido 7 más 6. Fíjese acá, P dividido 7 más 6 y corresponde a ancho de espalda. Ancho de pecho, P dividido 7 más 5. Fíjese acá, P dividido 7 más 5 y corresponde al ancho de pecho. Luego me dice vértice de pinza slim fit. ¿Cuánto es la vértice de pinza o el vértice de pinza slim fit? Tomo el ancho del pecho, es decir, P dividido 7 más 5 y lo divido en dos partes iguales. Entonces fíjese que es ir haciendo lo que usted ya tiene acá, pero pasándolo a un tallaje industrial o haciendo el cuadro de tallas por fórmula o por medidas deducidas. ¿Qué más vamos a trabajar? Contorno de pecho, largo de talle, que los encuentro contorno de pecho, largo de talle, tal cual en mi cuadro de tallas. ¿De dónde sale este cuadro de tallas? Insisto, de la conversión que estamos trabajando en pulgadas. Ya entonces, teniendo claro que primero debo saber cómo leo este cuadro de tallas de pulgadas, hacer la conversión de ese cuadro de tallas de pulgadas a centímetros, tener claro que todo lo que trabajamos en este cuadro de tallas no lo aplicamos por la metodología o la teoría que nosotros trabajamos, así que vamos a tener que hacer un cuadro de tallas para sacar la industrialización con lo que estamos trabajando. Este sería, en realidad, nuestro cuadro de tallas masculino. ¿Listo? Aquí no hay análisis de las fórmulas que se trabajan para la base sastre, así que usted debe hacer, así como se explicó, la conversión para poder sacar o para poder trabajar su cuadro de tallas por medidas deducidas correspondientes al manual de patrona. ¿Listo? Hasta aquí no hay problema. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Como las pulgadas son un sistema de medida diferente al sistema de medida universal, es decir, este es un sistema de medida imperial, esto es un sistema de medida universal, vamos a tener que, digamos que, aproximar muchos milímetros porque solemos encontrar fracciones como 9.0575, ¿sí? Esto pues corresponde, digamos que, a la fracción de la pulgada con la que estamos trabajando. Sin embargo, nosotros en nuestro sistema de medida por centímetros no vamos a poder marcar estos 0,50, así que lo ideal es poderlo aproximar a 9. ¿Listo? Es decir, que en algunos casos, cuando usted ya tenga su tablita impresa y lo vaya a analizar, es normal que se vaya a dar cuenta que viene escalando, viene aumentando de a 1 centímetro y de pronto de a 1 milímetro, y de pronto de una talla a otra se le pasa a 2 milímetros y vuelve y continúa 1 milímetro. Tranquilo, no es que haya una ruptura. Si usted lo está trabajando en pulgadas, las pulgadas no van a trabajar rupturas en el cuadro de tallas. ¿Listo? Ellas van a ir teniendo el mismo incremento o las mismas proporciones. Entonces lo ideal es que usted ya lo trabaje a 1 milímetro de diferencia según corresponde el escalado.
Ya teniendo claro entonces cómo funciona nuestro cuadro de tallas en pulgadas, cómo funciona nuestro cuadro de tallas en centímetros, cuál va a ser el cuadro de tallas real con el que vamos a trabajar, vamos a empezar a hablar entonces ahora sí del escalado. Ya, digamos que teniendo claro todo este proceso, está la conversión o el análisis que vamos a trabajar en nuestro escalado masculino silueta slim fit, ¿listo? Es decir que estas medidas de acá únicamente aplican para el slim fit. Usted debe sacar por medidas deducidas cómo funcionan los incrementos para la clásica, o si quiere escalar su sastre, debe sacar esta misma tablita y este mismo análisis con el que estamos trabajando. Entonces, vamos a ver acá, trabajando o enfocándonos ya en este cuadro de tallas, que es con el que vamos a ir marcando. Me dice que vamos a trabajar únicamente tallas pares y aquí estamos trabajando silueta slim fit. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a venir o vamos a trabajar ya como tal el desarrollo ahora sí de cuánto es el incremento por talla. Recuerde que no hay rupturas porque estamos trabajando en pulgadas, y para poder saber cuánto es que le vamos a incrementar ya sobre nuestro molde, cuál va a ser nuestros focos de escalado correspondientes o lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, decimos que tallas pares. Voy de la talla 34 a la talla 36. De 34 a 36 por contorno de cuello tengo 2 centímetros de diferencia. De línea de profundidad de sisa, de la 34 a la 36, tengo 8 milímetros o 0.8 centímetros de diferencia. Del ancho de escote, tengo de la talla 34 a la talla 36, 2 milímetros de diferencia, es decir, 0,2 centímetros de diferencia. Voy a ir haciendo ese análisis para poder identificar que lo que ya hemos venido trabajando, esta misma tablita en femenino, poder decir cuánto es la diferencia por talla entre cada una. Fíjese que acá está la fórmula y está la medida que vamos a trabajar, que es lo que ya hemos venido explicando acá. Es decir, vamos a modificar línea de profundidad de sisa. Listo, línea de profundidad de sisa equivale a P dividido 6 más 9. P dividido 6 más 9. Así tal cual lo vamos a ir trabajando. Ya teniendo entonces analizado, o digamos que las referencias de la diferencia por talla que vamos a ir trabajando, vamos a venir a aplicar en este caso la proporción correspondiente, o más allá de la proporción es cómo vamos a aplicar la medida correspondiente dentro de lo que estamos trabajando. Entonces, el contorno de pecho, en este caso, que nosotros vamos a trabajar delantero y posterior, el contorno de pecho está dividido en 4 partes, es decir, cuando duplique el delantero y cuando duplique el posterior me va a dar las 4 partes con las que estamos trabajando. Es decir, que tomo esa diferencia de contorno de pecho, la divido en este caso en 4 partes, y ese resultado es lo que voy a incrementar por contorno de pecho al básico con el que estoy trabajando. Largo de talla, me dice que la diferencia del largo de talla es de 0,6. ¿Qué debo tener en cuenta? El talle es un largo, es decir que se aplica o se modifica, completa la medida sobre mi plano. Ancho de escote posterior, profundidad de escote delantero. Trabajemos aquí ancho de escote posterior. Fíjense aquí el ancho de escote posterior está trabajando o está hablando de la mitad del posterior. ¿Cierto? Quiere decir que en este caso la fórmula o la letra A equivale o se aplica por cada mitad de manera completa. Es decir que para esta cuarta parte posterior voy a aplicar en este caso 2 centímetros de manera completa. ¿Listo? Aquí, insisto, ya está entonces la diferencia por talla, la proporción o más allá de la proporción es cómo lo voy a aplicar sobre mi plano y la medida que debo modificar o que debo aumentar. Entonces, ya aquí, habiendo socializado todo lo que ustedes van a encontrar como material de apoyo dentro de su plan de sesión, vamos a empezar a trabajar en el escalado.
Voy a dejar entonces de lado todos nuestros cuadros de tallas porque ya tenemos aquí el análisis de las proporciones con las que vamos a trabajar y nos vamos a enfocar netamente en las diferencias o en el análisis de lo que debo escalar y en los moldes con los que voy a trabajar. Yo únicamente voy a explicar los focos o los puntos que ustedes deben modificar. Ustedes ya se encargan de hacer el proceso de escalado porque ya saben mover sus puntos o identificar sus focos de escalado y ya saben manejar planos cartesianos. ¿Listo? Entonces, lo primero que debo tener en cuenta es que en este caso, según nuestra teoría, vamos a ir despejando fórmulas. Ya sabemos A de dónde sale. A sale de la parte posterior, así que lo recomendable es iniciar escalando primero la parte posterior. ¿Qué otra medida sale del posterior? Fíjese acá. B equivale a hombro y hombro sale de medida deducida del posterior. Es decir, que primero necesito escalar el posterior para saber cuánto es el incremento por hombro que debo aplicar y ahí sí modifico la base o el punto de hombro. Listo, entonces tomando aquí mi posterior, voy a ir revisando la metodología de construcción para que sea mucho más claro y fácil para ustedes el análisis y voy a ir aquí identificando las proporciones o las medidas por escalado que voy a trabajar. ¿Qué debemos tener en cuenta? En este caso, nuestra base sale de un cuadrado o de un rectángulo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que debo identificar cuál va a ser mi punto cero o mi punto muerto sobre el que voy a trabajar. En este caso mi punto cero va a estar en el punto de cintura, posterior, centro atrás. Es decir que si vengo acá y marco, mi punto muerto o mi punto cero, lo voy a trabajar es aquí en el punto de cintura posterior. Nosotros en femenino veníamos acostumbrados a que lo trabajamos sobre línea de profundidad de sisa, porque el femenino tiene una construcción diferente al masculino. Simplemente basémonos en la base teórica y nos vamos a ir dando cuenta que son construcciones diferentes. ¿Listo? Entonces, ya teniendo aquí claro cuál va a ser mi punto cero o mi punto muerto, voy a venir y voy a ir haciendo el análisis correspondiente de cada una de las medidas que voy a tener que trabajar. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro rectángulo, ¿qué es lo primero que modificamos? Trazamos el contorno del pecho y el largo de talla, es decir que podría venir a modificar en principio el contorno o la medida de pecho y el largo de talla. Voy a venir y voy a marcar entonces aquí los focos o los puntos con los que voy a empezar a trabajar. Entonces vámonos con ¿cuánto debo salir en este caso por mi eje X? Es decir, ¿cuánto debo modificar de ancho? Si vengo y reviso contorno de pecho, la diferencia o las medidas a aplicar en escalado corresponden a 1.25. Entonces quiere decir que en este caso voy a correr 1.25. ¿Qué debo tener en cuenta? La medida del contorno de pecho que estoy trabajando por línea de profundidad de sisa es la misma que voy a venir a trabajar por cintura. Es decir, que vengo y digo que en mi eje X de cintura voy a correr o voy a aumentar 1.25. ¿Listo? ¿Qué es la siguiente medida que modifico? Vengo y modifico largo de talla. Fíjese que aquí ya lo estamos entregando casi que en el orden que usted lo debe ir aplicando. Entonces, ¿cuánto le voy a modificar al largo de talla? En este caso me está diciendo que la diferencia por talla es de 0,6. Hasta ahí no hay ningún problema. Entonces, subo por talle 0,6, que es lo que me está indicando. ¿Por dónde debo ir marcando o por dónde va a subir de manera paralela el talle? El talle va a ir subiendo o se va a ir modificando por el punto de cuello-hombro, ¿cierto? Por el punto de hombro-sisa. En este caso, nosotros en femenino lo que decíamos era 0.6, 0.6, 0.6. ¿Qué debemos tener en cuenta? Según esta construcción, los 0,6 que nosotros estamos subiendo, lo estamos subiendo desde este rectángulo, ¿cierto? 0,6, es decir, de la medida del largo de talla.
¿Qué otra medida estoy sacando o qué otra medida debo tener en cuenta? En este caso estoy modificando la altura o el recorrido que va a tener el cuello, que corresponde a dividido en 3. Es decir, que en el punto de cuello-hombro, en este punto que voy a trabajar, debo tomar la medida de mi recuperación de talle más la medida o el aumento que corresponde a la fórmula A dividido 3. Entonces vengo y reviso A dividido 3, 0,2 más recuperación de talle, en este caso posterior, equivale a 0,6. Es decir, que el total de lo que voy a subir en el punto de cuello-hombro equivale a 0,8 centímetros. ¿Listo? Esto, ¿por qué lo aplicamos de esta manera? Porque fíjese que aquí en la construcción estamos manejando diferentes puntos de referencia. El talle es nuestro rectángulo, que son los 0,6 que acabamos de subir, pero el cuello tiene un incremento que equivale a A dividido en 3, es decir, que para poder subir o para poder escalar este punto de cuello-hombro, necesito tener A dividido en 3 más la recuperación del talle. En este caso, recuperación del talle más A dividido 3 me da o corresponde a 0,8. ¿Listo? Vamos ahora con caída de hombro. En el punto de caída de hombro, debo tener en cuenta que la caída de hombro con la que estamos o con la que se va a trabajar equivale o corresponde desde donde está mi punto original, fíjese acá, desde donde está mi punto de los 0,6, ¿cierto? A A dividido 6. Es decir, que en este caso vengo y tomo A dividido 6, que equivale a 0,05, ¿sí? Que si lo aproximamos vendría siendo 1 centímetro. Es lo que voy a venir y lo que voy a trabajar o lo que voy a modificar desde donde está mi punto de caída de hombro. Es decir, que en este caso, ¿cuánto le voy a modificar a la caída de hombro? Mire, tengo los 0,6 que ya subí, que voy a subir de manera proporcional. Tengo los 0,8 que ya subí o que voy a trabajar de manera proporcional en la parte del escote posterior. Y ahora, a estos 0,8, que es lo que estoy subiendo, ¿cuánto le debo quitar o cuánto le debo modificar? En este caso, la caída de hombro, que corresponde a 0,1 si trabajamos aproximación. Es decir, que ¿cuánto voy a subir en el punto de caída de hombro? Lo voy a modificar 0,7 centímetros. ¿Listo? Fíjense que esto es simplemente un cálculo matemático que debemos ir trabajando de acuerdo a lo que nosotros vayamos modificando, a lo que nosotros vayamos trabajando. Entonces, tengo ya aquí ubicando mi punto de talle, mi punto de cuello-hombro, ya tengo mi caída de hombro, pero entonces ahora me hace falta es la modificación que debo aplicar al ancho del escote y el largo de hombro. ¿Cómo hacemos entonces para saber cuánto es la modificación o cuánto es lo que vamos a ir trabajando? Resulta que en este punto nosotros decimos que para poder sacar el ancho del escote trabajamos contorno de pecho dividido en 20 más, aquí está, contorno de pecho dividido en 20 más 2.5. Es la fórmula que nosotros trabajamos y que corresponde a la letra A. Es decir que nosotros donde está la letra A debemos venir y buscar nuestra diferencia que equivale a 0,2. Que es lo que vamos a estar trabajando por nuestro eje X. Es decir, que por ancho, en el punto de cuello-hombro, venimos a modificar o venimos a correr 0,2, que es la diferencia por talla correspondiente a la letra A, que es la fórmula con la que nosotros estamos trabajando dentro de la construcción. Listo. ¿Qué debo tener en cuenta? Aquí, como yo no tengo medida de modificación de hombro, debo revisar cuál es la construcción o cómo es que sale en este caso el hombro. Fíjese que la construcción del hombro sale la medida del ancho de espalda más 1 centímetro. Fíjese acá arriba, entonces tengo ancho de espalda más 1 centímetro. El centímetro va a seguir siendo estándar para todas las tallas. ¿Cuánto debe modificar entonces el hombro? Debe modificar la medida correspondiente al ancho de espalda. Entonces, para sacar la medida del hombro me dice que debo tomar el ancho de espalda, ¿cierto? Vengo acá, tomo ancho de espalda, más lo que ya le modifiqué o lo que ya le aumenté de A, es decir, 0,9, ¿cierto?
Entonces vengo acá y marco los 0,9 correspondiente a el escalado que voy a trabajar, en este caso por hombro o el largo de hombro. ¿Qué debo venir a trabajar? El ancho de espalda es una medida, ¿cierto?, que trabajamos desde donde está nuestra línea de profundidad de sisa para poder modificar o para poder tener en este caso el punto de intersección con la sisa. Es decir que en este caso nuestro ancho de espalda lo vamos a modificar donde está nuestro punto de sisa. ¿Y cuánto debe salir en este caso? Debe venir y aumentar el ancho de espalda correspondiente, es decir, 0,7. ¿Listo? Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Cómo voy a modificar la almilla? ¿Cuánto voy a modificar en almilla? Recuerden que cuando nosotros hacíamos el trazo de nuestro básico, yo explicaba y les decía por qué no sacaba el básico con almilla. Sin embargo, si usted quiere sacar la almilla, eso no está contemplado dentro de nuestro cuadro de tallas porque no es una medida universal. Lo que usted debe venir a hacer es P dividido 14, entonces de todas las tallas que usted vaya a escalar, toma la medida de pecho, lo divide en 14 partes y eso es lo que usted debe venir a modificar o a escalar de su almilla. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta estos puntos, voy a venir y voy a, digamos que, a revisar cómo serían en este caso nuestros puntos o nuestras modificaciones. Tengo ya mi punto de talle, fíjese acá, tengo ya mi punto de cuello-hombro, tengo mi punto de hombro, tengo ya mi punto de ancho, tengo mi punto de contorno o de pecho. Sin embargo, me hace falta en este caso la línea de profundidad de sisa. ¿Cuánto modifica o cuánto vamos a venir a trabajar la línea de profundidad de sisa? Según esto, por fórmula, la línea de profundidad de sisa me dice que viene y escala 0,8. ¿Qué debo tener en cuenta? Yo ya estoy subiendo 0,6 a mi rectángulo principal, ¿cierto? Quiere decir que por línea de profundidad de sisa, ¿cuánto voy a venir a bajar o cuánto voy a venir a modificar? ¿Cuánto le hace falta a 0,6 para llegar a 0,8? 0,2. Vengo y modifico 0,2. ¿Por qué venimos a modificar la línea de profundidad de sisa 0,2? En este punto, usted podría estarse preguntando por qué o de dónde salen esos 0,2. Básicamente lo que estamos diciendo es 0,8, ¿cierto? Es lo que nos dice que debe modificar nuestra línea de profundidad de sisa. Pero en este punto yo ya subí 0,6. Entonces fíjese acá, 0,6 hacia arriba más 0,2 hacia abajo me va a dar los 0,8 que estamos buscando o que necesitamos en este punto. Por eso la línea de profundidad de sisa se modifica de a 0,2. Ya teniendo entonces claro cómo vamos a escalar o cómo vamos a trabajar el posterior, voy a venir a hacer el análisis correspondiente al delantero. Fíjese que en este caso se hace indispensable cómo se trabajó, cómo se hizo el trazo de nuestro, digamos que básico, para poder escalar. Esto es acudiendo o digamos que trabajándolo según las tallas, ¿no? Porque si nosotros lo fuésemos a trabajar sobre medidas, es la misma explicación que hacíamos la sesión anterior. ¿Listo? Entonces, en el delantero, vuelve y juega. ¿Cuál va a ser mi punto muerto? ¿Cuál va a ser mi punto de partida? Tengo mi línea de centro-frente y fíjese aquí que en construcción yo tengo mi rectángulo, que es la medida del talle, ¿cierto? Y ahí sí vengo y modifico mi recuperación de talle. Así que mi punto muerto en este punto va a ser por cintura, costado, buscando hacer intersección con mi línea de centro-frente. Fíjese que estoy dejando mi medida de recuperación de talle porque esa sí va a escalar. Lo que no va a escalar es el punto de cintura. Fíjese acá que es para que empalme o para que coincida con lo que estamos trabajando delantero-posterior. ¿Listo? Entonces ya teniendo claro esto, vamos a hacer el análisis correspondiente a nuestro escalado masculino slim fit delantero. Entonces, ¿cuánto voy a escalar en este caso de talle
correspondiente hacia la parte del delantero. Entonces, según esto, el talle, ¿sí? O el rectángulo que nosotros trabajamos por talle, fíjese acá, me va a pasar es en el punto de cuello-hombro, no me va a pasar en el punto de centro-frente. Es decir que voy a venir y voy a modificar o voy a escalar mi medida de talle o de recuperación de talle es en el punto de cuello. Fíjense acá la construcción y me dice que la recuperación de talle equivale a 0,6, es decir que el punto de cuello-hombro sube 0,6. Vuelve y juega. En este caso tengo el hombro, tengo el aumento de mi recuperación de talle porque recordemos que debe ser lineal o que debe ser en todos los puntos. Sin embargo, por construcción, fíjese que aquí modifico mis caídas de hombro. Al ser una medida deducida me va a cambiar en todas las tallas. ¿Qué quiere decir? Debo revisar en este caso la caída de hombro correspondiente al delantero. Fíjese acá, 1 milímetro. Y eso es lo que debo venir y aplicar. Es decir, no le voy a subir los 0,6 porque tengo modificación de caída de hombro. ¿Cuánto voy a subir o cuánto voy a modificar en este punto? Si estoy subiendo 0,6 menos el 0,1 que debo aumentar, me dice que debo escalar, en este caso, 0,5. ¿Listo? Insisto, modificaciones en la caída de hombro, lo cual no me permite que escalemos hacia la misma medida o con los mismos incrementos. Ahora, ¿cuánto debo escalar o cuánto debo aumentar por el eje X o por ancho? Entonces, según mi construcción, me dice que A, o que el escote, en este caso delantero, es A menos 0,5. ¿Cuánto me dice que es la diferencia por talla? A menos 0,5 me dice que son 2 milímetros. Es decir que, en este caso, voy a correr por el eje X, 0,2. Vuelve y juega, lo que hablábamos del largo de hombro. ¿Cuánto va a ser el largo de hombro en este caso? Teniendo en cuenta que nuestro largo de hombro sale de la medida del posterior, voy a venir y voy a revisar cuánto fue el incremento que trabajamos. El incremento por largo de hombro posterior fue de 0,9 centímetros. Vuelve y juega. Tengo acá mi punto de ancho de pecho. ¿Cuánto va a ser el incremento en este caso de ancho de pecho? ¿De dónde sale ancho de pecho? Según esto, sale de P dividido 7 más 0,5, que según este análisis es P dividido 7 más 0,5, me da 0,7, quiere decir que en este caso escalo o corro 0,7. Vamos a trabajar en este caso por anchos, por contorno de pecho. ¿Cuánto es la modificación por contorno de pecho? Vuelve y juega, la modificación por contorno de pecho es de 1,25 y 1,25. ¿Qué debo tener en cuenta? La línea de profundidad de sisa, como la trabajamos en nuestro posterior, está modificando o debe bajar en este caso los mismos 2 milímetros. ¿Por qué? Porque ya estamos acá subiendo la línea o el punto de talle. ¿Listo? ¿Cuánto debo bajar? 0,2, que es lo que estamos trabajando. ¿Listo? En este caso que tengo mi vértice de pinza, ¿cuánto debo bajar? 0,2, que es lo que modifica mi línea de profundidad de sisa. ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta? En este caso, para identificar el escote, nosotros desde nuestro rectángulo, entonces imaginémonos acá que ya subimos los 0,6, estamos bajando la medida de A. En este caso, la medida de A o la diferencia de A por talla es de 2 milímetros. Quiere decir que si subí 0,6 me está sobrando medida para poder identificar los 0,2 que voy a trabajar. Es decir, si estoy subiendo 0,6 hacia el punto de talle para poder tener la diferencia de 0,2, quiere decir a 0,6 le resto 0,2, lo que me va a decir que en este punto debo subir 0,4 para que entre talla y talla podamos ir teniendo la diferencia de los escotes correspondientes a los 0,2 que nos está indicando. Por recuperación de talle,
Por recuperación de talla me dice que debo bajar o que debo modificar a dividido 6. Es decir, que en este punto, fíjese acá, en este punto, recuperación de talla, ¿cuánto voy a bajar o cuánto voy a incrementar? 0,05 centímetros, que equivalen o que los puedo pasar a 0,1. Este sería entonces ya el análisis con el que vamos a trabajar el escalado, que es buscando nuestros puntos o nuestros focos y teniendo en cuenta cuáles son las modificaciones según nuestro cuadro de tallas, recuerde por medidas deducidas, no el que aparece en el manual. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso, el vértice de pinza siempre va a salir por la mitad de ancho de pecho. Si el ancho de pecho lo estoy modificando, quiere decir que este punto de acá va a escalar, vértice de pinza, 2 milímetros, 0,2 centímetros. Básicamente, entonces, este sería ya el escalado con el que nosotros vamos a trabajar o con el que vamos a aplicar correspondiente a nuestros análisis tanto de cuadros de tallas como diferencias por talla y construcción correspondiente. Ya en este punto, teniendo usted sus dos análisis delantero posterior, fíjese acá, va a poder pasar a hacer el escalado de sus básicos, ya talla 34, si fue lo que usted trabajó, o la talla que haya trabajado para poder hacer las disminuciones o los incrementos.